Muy buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra primera temática avanzada, nosotros veíamos cuáles son los justificativos para que el derecho de sucesiones exista, veíamos cuáles son sus elementos, analizábamos además cuál es la diferencia, cuáles eran algunas diferencias conceptuales, ¿no? Entre el heredero y el legatario, o el sucesor a título universal y a título particular. Veíamos también cuáles son los tipos de sucesores, ¿verdad? Y nosotros también analizábamos que una vez que se produce el hecho trágico y fatal de la muerte, sea natural o presunta, acontece una serie bueno, acontecen y se materializan una serie de institutos jurídicos, una serie de institutos jurídicos entre los cuales nosotros vamos a poder identificar a la apertura de la sucesión, ¿no? Y además de esta, en el mismo instante se da la vocación, ese llamado a todos aquellos, a todos aquellos que tienen el título para ser llamados a la sucesión, ¿verdad? Además, nosotros veíamos que se materializa un derecho, que es el derecho de opción, y esto se da en la delación. La delación implica el ofrecimiento de la herencia a las personas llamadas a la sucesión para posteriormente, para posteriormente eh, ver cómo los herederos adquieren estos bienes, ¿no? Para que posteriormente los herederos puedan llegar a adquirir estos bienes, que forman parte del acervo hereditario. De esta manera nosotros ingresábamos a la temática de la apertura de la sucesión, veíamos que es importante determinar el momento y el lugar de la apertura de la sucesión. El momento de la sucesión se va a identificar con el momento del fallecimiento o con el momento en el que el juez declare el fallecimiento presunto de una persona, mientras que el lugar resulta también siendo importante, ¿no? El lugar de la sucesión será el lugar del último domicilio que tuvo el causante a la fecha de su deceso. Pero pudiera suceder que una persona fallezca en el extranjero, ¿no? Y en este caso el artículo 1001, parágrafo 2 del Código Civil establece de manera clara que si un boliviano fallece en el extranjero, el derecho de la sucesión hereditaria se abre considerando el último domicilio que tuvo en Bolivia. Esto a efectos de la transmisión hereditaria que podría darse sobre los bienes que se encuentran dentro del territorio boliviano, ¿no? Respecto a bienes que se encontrasen o se encontraren fuera del país, se van a aplicar las reglas y, bueno, las normas del derecho internacional privado, ¿verdad? Esto que a ustedes les correspondía estudiar en esta asignatura o les corresponderá estudiar en su oportunidad también. Veíamos entonces que el primer momento es la apertura de la sucesión, que viene seguida de la vocación, el llamamiento a quienes pueden tener el derecho sucesorio, para posteriormente darse el derecho de opción o manifestarse o materializarse o para que los herederos lleguen a tener ese derecho de opción, ¿no? De aceptar o repudiar la herencia. O renunciar, ¿no? A la herencia. Este término repudio viene desde el derecho francés, ¿no? Pero lo que en realidad, de lo que en realidad se trata es de una renuncia a la herencia. Finalmente, se habla de la adquisición de la herencia y los herederos forzosos no necesitan autorización alguna, no necesitan autorización alguna para ingresar en posesión de los bienes que han heredado, ¿ya? Una vez que hemos desarrollado entonces estos temas, era importante analizar las normas de competencia. Como les decía, estimados estudiantes, es importante que nosotros conozcamos en qué momento se apertura la herencia y también el lugar de la herencia, porque determinar el lugar de la apertura de la sucesión, más propiamente dicho, no lugar de la herencia, ¿no? El lugar de la apertura de la sucesión, vamos a determinar también
mediante la competencia de los jueces, ¿no? En caso de controversias sobre la materia, es importante que acudamos a la ley 025 de 24 de junio del 2010, que es la ley del órgano judicial, que establece en su artículo 69, parágrafo 4, que van a ser los jueces en materia civil los que conocerán las acciones contenciosas. Entonces, esta ley en primer lugar nos dirá que si hay un problema, un conflicto, son los jueces, inherente a la materia civil, nosotros tendremos que acudir ante los jueces públicos en materia civil comercial. Y esto se complementa con lo establecido por el Código Procesal Civil, que establece en su artículo 12, numeral 3, que en las sucesiones va a ser competente la autoridad del lugar del último domicilio real de la o del causante o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Entonces, como se pueden dar cuenta, el lugar de la sucesión del último domicilio también va a determinar qué juez es competente, ¿no? Si la persona entonces fallece en Santa Cruz, será el juez público en materia civil comercial de Santa Cruz el que tenga que conocer las controversias sobre esa sucesión. También va a ser competente el juez del lugar en que se encuentra cualquiera de los bienes del patrimonio sucesorio, ¿no? Si el fallecimiento ocurre en el extranjero, nos dice también el Código Procesal Civil, el juez competente va a ser el del último domicilio real que la o el causante hubiera constituido en el Estado plurinacional, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, las reglas establecidas por el Código Civil en cuanto al momento y al lugar, concretamente al lugar de la sucesión, guardan armonía con las reglas de carácter procesal, ¿no? Esto es sumamente importante, pues se acudirá ante estas autoridades en caso de conflicto sobre los bienes sucesorios, en caso de plantearse una nulidad del testamento, en caso de plantearse la acción de reducción, la colación, la acción de reintegro, ¿no? Que son ciertas acciones de la materia que nosotros vamos a estudiar en su oportunidad. ¿Cuáles son los elementos de la sucesión hereditaria? La sucesión hereditaria tiene elementos personales, reales y formales. Entre los elementos personales de la sucesión hereditaria, nosotros encontramos sujetos que intervienen en la relación sucesoria. Nosotros desde la materia de personas estudiamos la relación jurídica, ¿verdad? Y nosotros conocemos que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. De igual manera, en la sucesión hereditaria hay una relación jurídica. El sujeto pasivo es la persona que ha fallecido, cuya herencia es objeto de la sucesión. Esta persona, el sujeto pasivo, también tiene el denominativo de cuyus, fallecido, difunto, causante, autor, transmitente o sucedido. Entonces estos son sinónimos para el de cuyus o el difunto, ¿no? Que va a ser aquella persona cuyo patrimonio queda, como nos dice Messineo, quedaría sin titular. En realidad no existe tal situación, ¿no? Según nuestro ordenamiento jurídico, los herederos forzosos son los llamados a continuar con eh, con esa, eh, con esa situación patrimonial. El sujeto activo de la sucesión, por otro lado, de la relación sucesoria, es aquel o aquellos que ingresaron como herederos o sucesores voluntarios, también denominados sucesores, causavientes o adquirentes, ¿no? Si se trata de sucesores a título universal, serán herederos. Si se trata de sucesores a título particular, serán legatarios. Pero son aquellos que ingresaron y aceptaron en su momento la herencia, ¿no? O aceptaron el legado. Además del elemento subjetivo, además de ese elemento personal de la relación sucesoria, encontramos elementos reales. Son el conjunto de relaciones jurídicas en las que se sucede. Es una universalidad patrimonial denominada comúnmente
herencia, masa hereditaria, acervo hereditario, caudal hereditario o patrimonio sucesorio. Entonces hay diferentes denominativos, ¿no? Para ese patrimonio sucesorio que se transfiere por el causante o de cuyos a los herederos, a los sucesores, a los causavientes, ¿no? Es importante entonces que nosotros conozcamos esta terminología técnica y, bueno, comprendamos también que en algunos casos hay diferencias muy sutiles, ¿no? Como en el caso del heredero y el legatario que ya hemos, cuya diferencia ya hemos podido mencionar. Además, existen elementos formales en esta relación sucesoria. Es el medio o vínculo de la transmisión hereditaria expresada en la ley. Puede ser la ley o el testamento y la aceptación por el sucesor. Entonces, eh, necesariamente va a haber un vínculo jurídico que tiene que dar validez, ¿no? Dentro del ámbito jurídico a esta relación sucesoria. Será la ley en aquellos casos en los cuales el causante no hubiese tenido un testamento o disposición última de voluntad respecto a sus bienes, ¿no? Que cumpla con las solemnidades, o en el caso de tratarse de un testamento nulo, por ejemplo. Si hay un testamento nulo, entonces la ley se aplica de todos modos y encontramos en la ley la voluntad presunta del autor, ¿no? O sea, del autor o del causante. Hasta acá entonces hemos podido ver cuáles son esos elementos de la sucesión hereditaria que se van a, que se van a evidenciar tras la apertura de la sucesión, ¿no? El momento en que fallece entonces el de cuyus, el causante, nosotros podemos ver, bueno, si esquematizamos esta relación jurídica, en la cual también hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, elementos reales y elementos formales, que podemos resumir en el siguiente esquema, ¿no? Tenemos en un lado el sujeto activo, los sucesores, causavientes o adquirentes, los elementos reales o el elemento real que está compuesto por el patrimonio sucesorio, la herencia, la masa hereditaria, acervo hereditario, caudal hereditario o patrimonio sucesorio, ¿no? Y el sujeto pasivo, que es el de cuyo patrimonio se transfiere al sujeto activo. Y esto sucede en mérito a la ley o al testamento. Y además, no basta la ley y el testamento, ¿no? Sino que también tiene que haber aceptación por parte del sujeto activo. La ley no nos impone aceptar la herencia. Eso es algo que también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿ya? En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, nosotros nos veremos obligados a aceptar una herencia. Ninguna persona puede verse obligada. Esto en mérito al derecho de opción que va a surgir en el momento de la delación, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando todos estos elementos de a poco y vamos a comenzar analizando la figura de los sujetos de la sucesión, ¿ya? ¿Quiénes son los sujetos de la sucesión? Nosotros ya hemos dicho que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, o bueno, pueden ser varios los sujetos activos, ¿no? Los sujetos de la sucesión van a ser entonces los herederos, los causavientes. Y para tener una mejor comprensión del estudio de la materia, entonces vamos a analizar este primer elemento que nosotros hemos identificado en la relación sucesoria. En primer lugar, ya habíamos dicho que el sujeto pasivo es el difunto, el causante y las personas que adquieren la titularidad, que pueden ser herederos, si se hayan ligados al de cuyos de manera, ¿cómo diríamos? Mediante, si tienen algún parentesco, ¿no? Algún grado de parentesco. Aquí toma mucha importancia, como ya les decía, aquel cómputo de grados en la línea colateral o línea directa, que ustedes ya conocen, ¿no? Pero que lo vamos a revisar nuevamente en esta materia. También los sujetos pueden ser causavientes o legatarios. Estos van a ser llamados por la voluntad expresa del causante. Cuando hay voluntad expresa del causante, esto será mediante el testamento. Y eso también lo vamos a estudiar, pero primero vamos a estudiar la sucesión legal. A ver,
Entonces, entre los sujetos encontramos al heredero, ¿no? Y el término heredero proviene del latín aeres, que significa señor o amo, o también del verbo latino eres, que significa estar junto o pegado al otro, por la proximidad de sangre. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Pues los herederos, a diferencia de los legatarios, son llamados por ley por los vínculos cercanos de parentesco que tienen con el difunto, ¿no? Con el difunto. El heredero fue una figura que tuvo gran importancia durante el derecho romano, en que se reconocían herederos forzosos, los heredes sui, necesarios y voluntarios. Conforme a la doctrina actual, el heredero va a ser la persona natural que por disposición de la ley o por la voluntad expresada en testamento, excepcionalmente nombrado por contrato, porque vamos a ver que también hay sucesores contractuales, sucede en todo o en parte las relaciones jurídicas del fallecido al cual sucede. Ejerce entonces un estatus de manera erga omnes contra todos e intuitu persona en razón de la persona. El momento entonces que el heredero es llamado por ley, el heredero forzoso justamente, este tiene esa vocación, ¿no? Tiene ese título de heredero que se impone ante el resto. Incluso, bueno, es un principio del derecho sucesorio que el grado más próximo excluye al más lejano, ¿no? Por eso los hijos excluirán a los padres en la sucesión hereditaria y los padres excluirán a los parientes colaterales. Y eso también lo vamos a estudiar con más detalle. Además es intuito personal, ¿no? Porque esa relación sucesoria se da en mérito a su situación concreta, es decir, a la situación concreta de la persona del heredero. Aspectos entonces que no debemos olvidar. ¿Cuáles son las clases de herederos? Los herederos, estimados estudiantes, pueden ser de tres tipos: los herederos legales, los herederos testamentarios y los herederos contractuales. Los herederos legales pueden ser forzosos en primer lugar, ¿no? Los herederos forzosos o avintestados que ingresan a la sucesión por derecho propio. Es decir, que la ley es la que determina que estas personas van a ingresar necesariamente a la sucesión e incluso va a mantener una reserva para ellos. Una porción del patrimonio del causante es reservada para estos herederos. Para esta porción denominada legítima, ¿no? Los herederos legales también pueden ser simplemente legales. Y dentro de los herederos simplemente legales, nosotros podemos encontrar al Estado, podemos encontrar a otros parientes colaterales. Estos herederos ingresan a falta de herederos forzosos. Entonces, como no hay como los herederos llamados por ley, bueno, no existen o han fallecido, o han premuerto o han renunciado a la herencia, entonces entrarán los herederos simplemente legales. También tenemos los herederos testamentarios. Estos son nombrados por voluntad del causante. Tenemos además herederos contractuales, que van a ser personas que participan a través de donaciones o ventas con efectos mortis causa. Como les decía entonces, puede haber diferentes tipos de herederos, entre los cuales encontramos herederos legales, herederos testamentarios y los herederos contractuales. Veamos a qué nos referimos con cada uno de ellos. ¿Quiénes son los herederos legales? Los herederos legales van a ser personas llamadas a la sucesión por el mero principio de la ley. Es la ley la que va a determinar que ciertas personas, por el grado de parentesco que tienen con el de cuyos, sean llamadas a la sucesión hereditaria. Entonces, estas no requieren de ningún testamento, estimados estudiantes. Este tipo de herederos ya están determinados por la ley. Son personas llamadas por el principio de la ley y están vinculadas mediante relaciones de parentesco en línea directa
o línea colateral. Estos pueden ser de dos tipos, como habíamos manifestado. Pueden ser herederos forzosos, que entran por derecho propio e imperio de la ley. Su privilegio nace en la relación parental inmediata con el de cuyos. Entre estos se encuentran los hijos o descendientes, los padres o ascendientes y el cónyuge o conviviente. O sea, el cónyuge puede ser también llamado a la sucesión eh, por unión libre, ¿no? No solo por el matrimonio. Si es que la unión libre se reconoce, el cónyuge puede ser llamado a la sucesión hereditaria, ¿ya? Solo pueden ser privados por causas de incapacidad señaladas en la ley. Estas son la indignidad, que vamos a ver que opera en ciertos casos muy graves, atentados contra la vida del decujus o contra el honor del decujus, o, bueno, la desheredación que se va a dar de manera voluntaria. Eso ya lo vamos a ir analizando. Eh, los herederos también pueden ser simplemente legales. Los herederos simplemente legales van a ser llamados en caso de no existir herederos forzosos, ¿no? Puede darse la situación que los herederos forzosos hubiesen renunciado a la herencia o que hubiesen sido declarados indignos o puede ser que hubiesen sido desheredados. Entonces, en ese caso, recién son llamados a la sucesión hereditaria los herederos simplemente legales. Son personas llamadas a suceder a falta de los herederos forzosos, cuando fueron legalmente separados o cuando no han querido asumir la calidad de heredero por renuncia a la herencia. La ley llama a los parientes siguientes en grado correspondiente a la línea colateral: hermanos del causante, sobrinos, sobrinos nietos, tíos y otros, siempre bajo la regla que nosotros hemos estudiado, ¿no? El pariente o el grado más cercano excluye al más lejano. Vamos a ir analizando igual esto cuando nos toque analizar la sucesión legal. Los herederos también pueden ser testamentarios, ¿no? Los herederos testamentarios van a ser aquellos que son nombrados por el testador, por el de cuyos, nombrados para suceder por voluntad del causante, como disposición de última voluntad mediante el testamento. Nosotros vamos a ver que el testamento es un acto jurídico solemne y que debe cumplir con varios requisitos. En caso de no ser así, esto puede acarrear su nulidad, ¿no? Entonces, mediante este acto solemne, a ver, también hay ciertos contratos especiales que tienen menos exigencias, tal como vamos a revisar, ¿no? Los herederos testamentarios van a ser individualizados entonces mediante el testamento y también se va a individualizar qué bienes se les transfieren a los mismos, ¿no? Los llamados a suceder son denominados causavientes, legatarios, sucesores voluntarios, particulares o singulares y pueden o no estar vinculados parentalmente al de cuyos. El heredero testamentario, bueno, no el heredero testamentario, perdón, el sucesor testamentario, estaría mal dicho, ¿no? Heredero testamentario, estaría muy mal dicho. El sucesor testamentario o el legatario puede ser cualquier otra persona sin necesidad de tener un vínculo consanguíneo. Pero tal como nosotros vamos a ver, el de cuyos no va a poder disponer de la totalidad de sus bienes en caso de que haya una legítima, ¿no? Una porción destinada a sus parientes más cercanos. Eso también lo vamos a estudiar. Tenemos además herederos contractuales. Los herederos contractuales están comprendidos en los artículos 1005 y 1006 del Código Civil Boliviano. Estos artículos, estimados estudiantes, se van a referir a aquellos que pueden recibir por contrato. Se trata de contratos intervivos entre el causante y los sucesores a través de actos de liberalidad, como donaciones o también a título oneroso, como venta que tienen efectos mortis causa. Entonces, si nosotros revisamos los artículos 1005 y 1006, podemos evidenciar lo siguiente. El artículo 1005 nos dice que es válido el contrato por el cual una persona compromete
una parte o porción disponible de su propia sucesión. No teniendo herederos forzosos, puede disponer de la totalidad o parte de su propia sucesión. Entonces, cuando uno no tiene sucesores forzosos, es decir, si una persona no tiene hijos o sus hijos han fallecido y tampoco tiene padres, eh, porque estos hubiesen premuerto, esta persona podrá disponer de la totalidad de sus bienes en vida. Eh, pues se puede atentar contra la legítima de los herederos, es decir, esa porción que ellos tienen reservada, mediante actos intervivos. Las donaciones, por ejemplo, implicarían una lesión a la legítima, ¿no? Una lesión a la legítima que se reserva a los herederos. Pero en caso que una persona no tenga, es permitido que lo haga. El artículo 1006 también nos habla de los contratos de adquisición preferente entre los cónyuges. Y nos dice que es válido el contrato por el cual los cónyuges convienen en que el sobreviviente pueda adquirir el negocio y comercial propio del premuerto. Puede ser entonces que dos personas, o sea, dos cónyuges, hubiesen tenido un comercio juntos, ¿no? Una tienda, una empresa, una empresa unipersonal, alguno de ellos, pero siempre se trata de bienes gananciales, ¿no? Los que se van a ir adquiriendo. Entonces, puede ser que ellos tengan un comercio. Si ellos tienen un comercio en vida, pueden llegar a un acuerdo de que al fallecer uno de ellos, el otro tenga preferencia sobre ese comercio. ¿Me entienden? Pero para esto tendrá que pagar a los otros herederos forzosos la parte que les corresponde. No sé si me dejo entender. Si es que entonces existen dos esposos, imaginemos una tienda que vale, a ver, en términos simples, ¿no? A ver, tienen una tiendita que vale 9,000 bolivianos. Fallece uno de los cónyuges, deja además dos hijos. Esto implicaría que, para empezar, ustedes saben que este es un bien ganancial, ¿no? Saben lo que es un bien ganancial. Entonces, de los 9,000 bolivianos, 4,500 es sí o sí de uno de los esposos, ¿no? Es sí o sí de uno de los esposos. Quedan entonces otros 4,500 que ha dejado el cónyuge que ha fallecido. Como ha fallecido entonces esta persona, va a dejar como herederos a su cónyuge y además a sus dos hijos. Esto significa que a cada uno le corresponde en partes iguales esa mitad, ¿verdad? Entonces a cada uno le correspondería un valor de 1,500 bolivianos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mediante actos intervivos, los cónyuges pueden ponerse de acuerdo para que ese comercio no necesariamente se tenga que dividir, ¿no? O se tenga que vender, sino que se pueda quedar a favor del otro cónyuge. Pero el otro cónyuge a cambio tendrá que pagar la parte que les corresponde a los otros herederos. En este caso, el cónyuge que sobrevive puede quedarse con el comercio pagando a los 1,500 bolivianos que le correspondería a cada uno de los otros herederos. Espero entonces que se comprenda este ejemplo. Esa es una de las reglas entonces establecidas por el artículo 1006, ¿no? También el bien inmueble que ha sido ocupado como vivienda por los esposos puede quedar en favor de uno de ellos, es decir, en favor del sobreviviente, ¿no? Entonces va a ser la misma situación que con la tienda, ¿no? Si los dos tenían como vivienda un bien inmueble, entonces el cónyuge que sobrevive puede pedir continuar en posesión de ese bien. Bueno, tener la propiedad de ese bien, es decir, que se le transfiera tras el fallecimiento ese bien, pero pagando el valor en que se haga efectiva esta facultad. Es decir, tendrá que pagar a los otros herederos la parte que les corresponde. Entonces, existe la posibilidad de realizar ciertos contratos, si se dan cuenta, ¿no? Contratos con efectos mortis causa. Contratos que tengan sus efectos en el momento que el causante fallezca. Y en este caso, el cónyuge será un heredero contractual, ¿no ve? Cuando se den estas circunstancias.
También se da entonces el contrato entre cónyuges respecto a ciertos bienes. Ya hemos dicho también que puede disponer uno, en caso de no tener herederos forzosos, sobre la totalidad de sus bienes. También es importante tomar en cuenta lo previsto por el artículo 1004 de nuestro Código Civil. Nos dice que es nulo todo contrato por el cual una persona dispone de su propia sucesión. Es igualmente nulo todo contrato por el cual una persona dispone de los derechos que puede esperar de una sucesión no abierta o renuncia a ellos, salvo lo dispuesto en los artículos que ya hemos visto, ¿no? Uno no puede desde ahora, o sea, yo desde ahora no podría, por ejemplo, decirles, bueno, mi papá todavía no ha fallecido, pero todo lo que me deje te lo vendo, ¿no? Eso no puede suceder. Ese es un acto jurídico que terminaría siendo nulo. Hay una nulidad expresa prevista en el artículo 1004 en estos casos. Entonces, ya hemos podido ver los tres tipos de herederos, ¿no? Los herederos legales, herederos testamentarios y también los denominados herederos contractuales. Veamos ahora cuáles son las formas de deferencia hereditaria. La deferencia va a ser esa transmisión, ¿no? Que se da a título universal o particular de ese patrimonio sucesorio, de ese acervo hereditario. Y las formas de deferencia, tal cual nosotros ya hemos ido viendo, pero bajo otros acápites, analizando otros aspectos, van a ser por imperio de la ley, esto según lo previsto por el artículo 1002, ¿no? Puede ser o por imperio de la ley o puede ser mediante testamento, ¿no? El artículo 1002 nos dice, la herencia se defiere por la ley o por la voluntad del decujus manifestada en testamento. En el primer caso, el sucesor es legal y en el segundo, testamentario. Entonces, puede darse por imperio de la ley actúa, como habíamos dicho, en suplencia de la voluntad del decujus, la ley nos da una voluntad presunta de lo que es, bueno, de lo que es lo que querría o de cuál sería el deseo del decujus. El decujus fallece entonces en estos casos, en la mayoría de los casos, sin dejar disposición testamentaria. Entonces, la ley es la que dispone quiénes entran a suceder. Por otro lado, la deferencia se da por la voluntad expresa del causante. El titular de los derechos patrimoniales va a disponer de qué es lo que va a pasar con sus bienes, ¿no? Con sus bienes, con sus obligaciones, con sus acciones. Y esto puede darse mediante actos intervivos, como en donaciones o anticipos de legítima, o mediante actos mortis causa, ¿no? Disposiciones con efectos mortis causa, concretamente el testamento, que tiene diferentes formas. Nosotros vamos a ver que hay testamento abierto, testamento cerrado y también hay testamentos especiales que vamos a ir analizando uno a uno. Ya que hemos visto la apertura de la sucesión, ya que hemos visto los elementos de la sucesión y ya que hemos analizado también, estimados estudiantes, los sujetos de la sucesión, podemos analizar este segundo momento, ¿no? Que es el momento de la delación. En realidad, no es un conjunto de actos que temporalmente estén uno detrás del otro, ¿no? Pero son aquellos que estos se van dando en el mismo instante, ¿no? Fallece una persona, ese instante hay la vocación y también se manifiesta el derecho de opción de los herederos. Y los mismos, incluso desde el fallecimiento del causante, ya entrarán en posesión. Entonces, vamos a analizar dos institutos sumamente importantes, el de la vocación y de la delación. Prefiero comenzar con la delación, ¿no? No, empezaremos con la vocación, ¿ya? La vocación, estimados estudiantes, es un término que viene del latín vocatio onis, que consiste en una acción de llamamiento o convocatoria, in abstracto a los presuntos herederos que demuestren aptitud para suceder. Entonces, la vocación es un llamado, ¿no? En su acepción etimológica. Es la posibilidad de ser llamado a suceder por la ley
o por la voluntad del decujus. Una persona tiene título o vocación hereditaria cuando por disposición de la ley o por haber sido instituido sucesor por el decujus en su testamento, tiene la posibilidad de entrar en su herencia. Ya hemos visto que se da la apertura de la sucesión con el fallecimiento. Posteriormente viene la vocación. La vocación implicaría ese llamado a los herederos en el cual los mismos muestran el título, ¿no?, que tienen. Y el título de heredero o de legatario va a emerger o del testamento o de la ley. Existen dos clases de vocación. La vocación, estimados estudiantes, va a ser directa, normal o principal cuando provenga de la ley o legítima o ab intestada, ¿no? Y puede ser también indirecta o subsidiaria. En este caso, va a provenir de la voluntad del causante, del testamento que nosotros hace un instante habíamos referido, ¿no? Al que nosotros nos habíamos referido hace un instante cuando veíamos los tipos de herederos y cuando veíamos también, las formas de deferencia hereditaria. La vocación también